¿Todos lo tienen? Gálatas 5, 16, 25. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, te damos gracias. Yo bendigo tu pueblo. Declaro que esta palabra es sembrada en el corazón de ellos. Amén. Mientras leía esta palabra, usted observó que de pronto me reía, porque pensaba, alguien diría, ¿por qué vine hoy? Gloria a Dios. Yo quiero hablar de una vida que agrade a Dios. ¿Cómo podemos tener una vida agradable a Dios? Pensemos por un momento en una vida que agrade a Dios. Dios se agrada de mi vida. Dios se agrada de mis acciones. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Y sabe una cosa, a veces no es fácil vivir una vida que agrade a Dios. Porque la Biblia dice que siempre habrá en nosotros, y eso es lo que dice el texto aquí, que siempre habrá en nosotros una lucha, un conflicto que se libra entre nosotros. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos, yo no sé usted, pero yo vivo a diario esa lucha. Y es una guerra que hay entre el Espíritu y la carne. Y los dos se oponen entre sí. Yo vivo esa lucha a diario, los deseos de mi carne oponiéndose contra los deseos del Espíritu y los del Espíritu contra mi carne. Y cuando hay que ayunar, carne, hoy hay que ayunar. Me dice la carne, sí, pero hasta las 8 de la mañana. Y el Espíritu dice, no, hasta las 6. Y es una guerra, una lucha.
Y mientras yo estoy ayunando, siempre la carne está pidiendo que cumpla con sus deseos, mientras que el espíritu quiere agradar a Dios. Y todos nosotros de por sí llevamos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. La carne siempre quiere hacer cosas que se oponen al espíritu, dice la Biblia. Dice el verso 17, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que usted no haga lo que usted quiere hacer. Y dice que son manifiestas las obras de la carne. Dice el 19 al 21. Manifiestas, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es tremendo. Dice que las obras de los que viven en la carne es evidente, se puede identificar. Es identificable. Son los frutos de los que viven en la carne. El adulterio, la fornicación, la lascivia, la borrachera. Si usted es uno de los que siempre está levantando el codo con bebidas embriagantes, bebidas alcohólicas, bebiendo en exceso, usted es un borracho. Y la Biblia dice que los que practican, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Paro o sigo? Sigo, ¿no? Gloria a Dios. Hay una vida que no satisface a Dios. Hay una vida que desagrada a Dios, que te aleja de Dios, que no te deja ver la gloria de Dios. Una vida que no agrada a Dios. Pleitos, contiendas. Hay gente que siempre está en enemistades, que siempre está creando esas discordias. Afortunadamente en esta iglesia no lo hay. Pero hay gente que siempre está en eso, creando ese odio. Siempre los que practican tales cosas, dice la Biblia, estos no irán al cielo, no verán el reino de Dios. Yo pudiera callarme, pero usted luego, con los años, me diría, pero es que usted nunca me enseñó eso. Nunca predicó al respecto. Si usted tiene una relación, si usted tiene su novia y tiene relaciones sexuales, usted es un fornicario. Si no están casados, está cometiendo fornicación. Si usted tiene relaciones sexuales con una mujer con la cual no sea su esposa, usted es un adulterio. Y la Biblia dice, un adúltero, y la Biblia dice que los tales, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Hay una vida, ese es el fruto, la manifestación de los que viven en la carne. Una vida en la carne no agrada a Dios.
y siempre se está oponiendo a la vida del Espíritu. Mire, la carne es tan mala que no te va a permitir venir a la iglesia. Si tu hermano no te trae, tú no vienes. La vida en la carne es una vida que siempre va a estar alejada de Dios, que no agrada a Dios, que no satisface a Dios. Pero hay una vida que agrada a Dios. Dice el verso 22 al 25, al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una vida que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que agrada a Dios, y es la vida del Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en la presencia de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando el Espíritu Santo controla tu vida, cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, cuando el Espíritu Santo dirige tu vida, tú vas a producir frutos de amor, frutos de paz, frutos de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe, de amor. Hay una manera de vivir dando frutos de gozo, de paz, y es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir agradando a Dios. Dice que contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Porque para los que practican los frutos o los que viven conforme a la carne con sus frutos, adulterio, todas esas cosas, hay una condenación. Pero para los que viven dando frutos del Espíritu, del amor, la paz, la paciencia, la bondad, dice que contra tales cosas no hay condenación. Por eso dice la Biblia, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios, quien me amó a mí primero, quien se entregó por mí. Hay una vida con la cual tú puedes agradar a Dios. Cuando crucificas la carne, porque ésta siempre se va a oponer a la vida del Espíritu. Jesús caminó aquí en la tierra y siempre caminó en el Espíritu, agradando a Dios. Dice Juan 8, 28, 29. Les dijo pues Jesús a sus discípulos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, oh gloria a Dios, lo que le agrada.
Jesús como hombre caminó agradando al Padre. Jesús no permitió que nada ni nadie se interpusiera en su relación con el Padre. Siempre caminó en la presencia de Dios. Y cuando tú caminas en la presencia de Dios, entonces tú vas a vivir en victoria, vas a vivir en otra dimensión. Dice Jesús, el Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. La pregunta es, ¿estamos caminando de la manera que al Padre le agrada? ¿O de la manera que agrada a mi carne, de la manera que a mí me agrada o que le agrada a otra persona? No me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús siempre tenía una conducta, siempre tenía un comportamiento de agradar a Dios. Y tenemos nosotros que aprender a caminar con Él. Tenemos que aprender a vivir con Él, a agradarlo a Él. Nuestra manera de vivir siempre tiene que ir direccionada para agradar a Dios. Por eso dice, no me ha dejado solo el Padre porque yo siempre le agrado, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y el que quiera su presencia tiene que aprender a caminar como una mujer, como un hombre digno de su presencia. Siempre caminó Jesús agradando al Padre. Y por eso vemos que el Padre se mantenía dando testimonio desde el cielo públicamente. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Públicamente el Padre lo decía, una voz que salía audible. Volvamos al texto, ya para finalizar. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, cuya manifestación es borrachera, pleitos, enemistades. ¿Cómo andamos en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne? Primero, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted se mantiene satisfaciendo los deseos de la carne, siempre va, aunque se camufle, pero siempre dice la Biblia que son manifestaciones. Siempre van a estar ahí las manifestaciones. Dice Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Una vida en santidad es una vida en el Espíritu, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no tiene la santidad, usted nunca va a ver al Señor. No sé si me estoy dando a entender. Usted, si no tiene la santidad, si no ha sido lavado por la sangre de Cristo, si no ha sido lavado de todos sus pecados, usted no va a ver al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. La santidad es un camino que nosotros tenemos que caminar desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor hasta que nos presentemos delante de Él. Si usted no es santo delante del Señor, no por lo que usted pueda hacer, sino por la sangre de Cristo, usted no lo verá a Él. Usted no va al cielo.
La santidad, como decía, es un camino por el cual todos tenemos que caminar hasta cuando nos presentemos delante del Señor. Y segundo, ¿cómo podemos tener una vida que agrade a Dios? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 te habla de ciertos personajes, una cantidad de personajes de la Biblia, y todos agradaron a Dios por fe. Sin fe es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos grandes hombres que vemos en la Biblia, Abel, Abraham, Noé, Enoc, y ni qué hablar de Jesús, fueron hombres que agradaron a Dios por fe. Es imposible tener o llevar una vida que agrade a Dios si nosotros de alguna manera no buscamos cómo practicar las cosas, los deseos de la carne. Nuestra vida tiene que ir encaminada a agradar a Dios, no a la carne, no agradar a otra persona, agradarlo a Él. Es el momento en que podemos replantear nuestra vida. ¿Qué vida estamos llevando? ¿Una vida agradable a Dios? ¿Una vida de santidad? ¿Una vida que me aleja de Dios? ¿Una vida de pecado? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué clase de vida nosotros estamos llevando? ¿La vida que agrada a Dios, la vida del Espíritu o la vida de la carne? Porque la vida de la carne te va a dar unas manifestaciones de condenación. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hoy es el momento de tomar una decisión, de vivir una vida para agradar a Dios o una vida para agradarme a mí, para agradar a otro, para agradar mi carne. Póngase de pies. Sin santidad, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y no nos engañemos, no pretendamos engañar. La vida que agrada a Dios es la vida del Espíritu, no la vida en la carne. Para que el Espíritu Santo venga sobre una persona, esa persona tiene que vivir agradando a Dios.